nacido del Espíritu. Juan capítulo 3 y versículo 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3 versículo 6. Traducción del Nuevo Mundo. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar estas palabras de Jesús. Son parte de un diálogo entre Jesús y Nicodemo, un maestro de la ley de los judíos, allá en el primer siglo. En esta ilustración vemos a Nicodemo de noche conversando con Jesús. Leamos el registro que hizo el apóstol Juan de este diálogo en el Evangelio que escribió Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 21. Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre llamado Nicodemo. Era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús les respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene y para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó: ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En la ilustración vemos un bautismo de un cristiano. Así se nace del agua. Y en esta otra ilustración vemos una cristiana recibiendo el Espíritu Santo. Así se nace del Espíritu. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada, porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Traducción, palabra de Dios para todos. Después de haber leído todo el diálogo, nos concentraremos en el versículo 6 y lo leeremos en diferentes traducciones. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, Juan 3, versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Ahora, traducción, palabra de Dios para todos, el mismo versículo. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Ahora la traducción del lenguaje actual. Juan 3:6. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. La vida espiritual. Muchos lectores de la Biblia tienen dificultades para entender lo que es la vida espiritual de la que habló Jesús a Nicodemo. Necesitamos una aclaración sobre este tema. Por eso dejaremos que el apóstol Pablo nos ayude. Buscaremos la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3 y leeremos desde el versículo 4. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Traducción, palabra de Dios para todos. Veamos otra traducción. La Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice: pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. En otras palabras, Dios le está permitiendo al pecador comenzar la vida de nuevo. Le perdona sus pecados y le da un ayudante, el Espíritu Santo, para que se mantenga en este estado de santidad, pues ahora es un hijo de Dios. Veamos cómo Pablo se lo explica a los cristianos
de Roma. Romanos. La carta que escribió el apóstol Pablo a la congregación en Roma. Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 18. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, cuando el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Por lo que Pablo nos explica, es evidente que el Espíritu Santo es un maravilloso regalo de Dios para el discípulo de su Hijo amado Jesucristo. El Espíritu Santo es un verdadero ayudante en la vida del cristiano. Sigamos leyendo las explicaciones del apóstol Pablo. Esta vez vamos a leer la carta que escribió Pablo a los cristianos de la ciudad de Galacia, de las ciudades de Galacia. Vamos a leer desde el capítulo 5, del versículo 16. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Traducción: palabra de Dios para todos. Veamos otra traducción. La traducción, nueva traducción viviente, del mismo pasaje, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guíe el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Aquí tenemos algunas ilustraciones que muestran el resultado de dejarse llevar por los deseos pecaminosos. Tenemos la violencia en el hogar, las personas que se dejan dominar por
por su naturaleza carnal, no se controlan. Y como se ve en esta ilustración, pueden llegar al extremo de atentar contra la vida de su semejante. En esta otra ilustración tenemos las peleas matrimoniales o aún entre personas que son autoridades dentro de un país, con su violencia, su descontrol, sin autodominio. En esta otra ilustración vemos la inmoralidad sexual, el fumar, el drogarse, el emborracharse, el robo y otras cosas parecidas que son el producto de dejarse llevar por los deseos carnales. Pero los que son guiados por el Espíritu viven la vida de otra forma, y el apóstol Pablo nos lo explica más adelante, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Vamos a leer. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas, ya que el Espíritu nos da vida y debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Palabra de Dios para todos. Veamos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y tenemos algunas ilustraciones que muestran cómo es la vida espiritual. Bueno, comienza con reconocer que uno ha vivido equivocado. Aquí vemos una persona pidiendo que se le perdone. Dios escucha su oración si está genuinamente arrepentido. Luego, esa persona decide hacerse discípulo de Jesucristo y se bautiza en agua. Así nace del agua. Pide a Dios que le dé su espíritu en oración sincera y Dios le bautiza también en el Espíritu. Le da esa fuerza maravillosa que le ayudará a hacerse un genuino discípulo de su Hijo amado Jesucristo. Desde ese momento, la persona se hace un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras. Confía en la Biblia y sigue sus consejos. El obedecer los consejos, las leyes, las enseñanzas de Jesucristo transformará su vida familiar, haciéndola un hogar dulce, un hogar de felicidad, en buenas relaciones con la esposa, con los hijos, con los amigos. El Espíritu Santo es una poderosa fuerza que le ayudará
a vivir en santidad. Los verdaderos adoradores, Jesús los describe en un diálogo que tuvo con una mujer samaritana. Ese diálogo está registrado en Juan capítulo 4 y versículo 23. Vamos a leer la Biblia en lenguaje sencillo, este versículo. Dios es espíritu, le decía Jesús a la samaritana, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así como el Padre quiere, porque es así como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Estas palabras las dijo Jesús a una mujer samaritana hace casi 2000 años, pero están vigentes hoy en el siglo XXI. Los cristianos verdaderos han nacido del Espíritu y se dejan guiar por el Espíritu toda su vida. Además, el verdadero cristiano ama la verdad. El verdadero cristiano cree que la verdad está en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, la estudia diligentemente. Jesús, en oración a su Padre, le dijo: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. El cristiano genuino rechaza toda clase de mentiras. El verdadero cristiano sabe que ninguna mentira se origina de la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21. Por amor a la verdad, el cristiano se aparta de toda organización religiosa que enseña doctrinas que no se hallan en la Biblia. En el siglo XXI, muchas personas se han hecho indiferentes. Muchos están diciendo que no hay la verdad absoluta. Lo que hoy es la verdad, mañana no lo es, dicen. Sin embargo, Jesús nos dice: yo soy la verdad. Juan 14:6. Dicho de otra forma, todo lo que Jesús enseña es verdad. Compruébelo por usted mismo. Vamos a repasar un poco el mismo versículo, capítulo 4, versículo 23 del Evangelio de Juan, en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Lo vamos a leer de nuevo. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 3. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad, y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. El maravilloso regalo del Espíritu, Dios lo envió por primera vez a la congregación cristiana el día del Pentecostés del año 33 de la Común, el 6 de Sivan, en el calendario hebreo. Desde ese día, Dios y su Hijo Jesús siguen dando el Espíritu Santo a todos los cristianos. Fin del artículo.